Bueno, les voy a pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias o los que tienen sus teléfonos la enciendan en el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a terminar la sección sobre andar con Cristo y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20, Efesios capítulo 5 desde el 15 hasta el 20. Y le voy a pedir en reverencia a la palabra del Señor que nos pongamos en pie para tener la lectura de la palabra. Efesios capítulo 5, desde el 15 hasta el 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias que traes a este lugar tus siervas y siervos para así adorarte. Que tú seas glorificado. Padre, gracias por los himnos que hemos podido entonar, Padre mío, para tu gloria. Gracias, Padre mío, por tener un tiempo de Santa Cena. Y ahora, Padre, te rogamos en esta última parte, Padre mío, de este servicio de adoración, que tú nos ayudes a comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de la exposición de la palabra de Dios. Padre Santo, te pido que tú quites cualquier distracción y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres que aprendamos. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria, de tu agrado, y que así seamos nosotros edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues con esta sección terminamos lo que hemos estado estudiando sobre andando con Cristo. Andando con Cristo, y comenzamos sobre el andar en amor. Recuerden el versículo 2, tenemos que andar en amor. Después, la semana pasada hablamos sobre andar en la luz. Y finalmente ahora vamos a hablar sobre andar con Cristo en sabiduría. Y el versículo clave para nuestro estudio en esta noche es el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esa es la introducción. Es básicamente como una especie de encabezado a todo lo que vamos a hablar sobre lo que es la sabiduría. Y aquí Pablo comienza con una exhortación, y yo quiero hacerlo como una especie de introducción, esa exhortación, en el cual él hace un contraste en lo que es la necedad y lo que es la sabiduría. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a comenzar hablando sobre lo que el libro de Proverbios nos dice sobre la sabiduría, porque aquí el énfasis central es en la sabiduría. Y la Biblia nos dice que la sabiduría comienza con temer a Jehová. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y si los cristianos tenemos temor a Jehová, entonces vamos a tener sabiduría, básicamente lo que nos dice el libro de Proverbios. Pero también el libro de Santiago nos dice que tenemos que pedir al Señor, si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida el Señor. Entonces nos dice que Él da abundantemente y sin reproche. Tenemos que pedir al Señor sabiduría con fe, básicamente. Así que aquí nos dice que la sabiduría Dios la da abundantemente cuando la pedimos. El problema es que vivimos nosotros en necedad.
El problema es que lamentablemente no utilizamos la sabiduría. Y debe haber una diferencia entre lo que es la sabiduría y la inteligencia. Porque la inteligencia es el conocimiento. Usted tiene mucho conocimiento de una cosa, entonces usted es una persona bien inteligente. Pero el sabio es diferente. El sabio no tan solo tiene el conocimiento, pero sabe cómo usar ese conocimiento. Estaba leyendo una biografía de Elon Musk. Quizás muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, dicen que es el hombre más rico del mundo. Y una cosa interesante que le sucedió a él es que él fue aceptado en la universidad para hacer un PhD, uno de los grados más altos, una universidad prestigiosa. Él fue aceptado y le iba a comenzar, y después que él comenzó, él dijo una cosa: yo no quiero realmente pasar mi tiempo ganando sabiduría. Lo que yo quiero es utilizar mi sabiduría para influenciar en el mundo. Pues él dejó la universidad y miren lo que es Elon Musk. Él comenzó a usar todos sus conocimientos y hizo lo que es el proyecto espacial, lo que se llama SpaceX. Hizo también el Tesla. Bueno, él es quien diseñó todo el Tesla. O sea que él usó todo el conocimiento que tenía. Entonces se hizo más bien un sabio y que más un inteligente. Pero en la vida cristiana, Dios nos manda, vamos a hablar de la sabiduría como nosotros como cristianos. Y lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo sobre la sabiduría, sobre cómo es andar en sabiduría. Y en cierta forma utilizar todo el conocimiento que Dios nos ha dado de Él para provecho. Y vamos a hablar de 5 cosas de la sabiduría en esta noche. 5 cosas importantes de saber cómo andar en sabiduría. 5 cosas. Y hermanos, cuando yo leo estas 5 cosas, yo digo, bueno, y yo estoy andando en necedad o en estupidez porque no estoy llevando estas 5 cosas que son tan importantes. Así que yo quiero que puedan visualizar y memorizar estas 5 cosas. Lo primero es, tengo que aprovechar el tiempo. Lo segundo, tengo que conocer la voluntad del Señor, de Dios. Lo tercero, llenarme del Espíritu Santo. Lo cuarto, tengo que hablar, cantar y alabar a Dios. Y lo último es, tengo que dar gracias a Dios por todo. Y estos, yo diría 5 pautas, 5 conceptos, es lo que nos ayuda a comprender cómo nuestro estado en el andar en sabiduría. Y es interesante que comienza con el tiempo. Así que vamos a hablar un poco del tiempo. Y el tiempo aquí en el versículo, específicamente en el versículo, en el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Ahora, en el griego, en la Biblia, nos habla de 2 tipos de tiempo. Cada vez que usted ve la palabra tiempo en el griego, pues lo hacen, es un poco diferente. El primer tiempo es el tiempo cronos, que es el tiempo normal que nosotros tenemos, las horas, los minutos, los segundos. Pero el otro tiempo es en el griego es el que se llama kairos, que es el tiempo de la oportunidad. Es el tiempo que oportuno, que nos llega esa puerta que se abre. Es diferente al tiempo. En el tiempo kairos, el segundo tiempo, ese es el tiempo básicamente favorable de Dios. Y hermanos, cuando llega ese tiempo y cuando uno ve esa oportunidad, uno la toma, entonces uno está aprovechando ese tiempo. Y yo les quiero dar un ejemplo.
específicamente ahora porque en las Olimpiadas, por ejemplo, se puede ver también como el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Yo no sé cómo ustedes ven las Olimpiadas. Una cosa del tiempo, de estas dos cosas del tiempo, el primero es cuando yo uso el tiempo Cronos para llegar al tiempo Kairos. Y les voy a dar el ejemplo de los deportistas, de los atletas en las Olimpiadas. Hermanos, para llegar a las Olimpiadas es mucho esfuerzo. Cada día usted tiene que pasar entrenándose, capacitándose, para llegar a un día. Usted tiene un día, cuando llegue esa oportunidad, entonces usted tiene que hacer una buena presentación, porque solamente tiene un día, mis hermanos. Usted no puede faltar ese día porque no le van a dar otra oportunidad, pero usted tiene que prepararse cada día para llegar a ese día en particular. Entonces, la idea es, mis hermanos, que usted aproveche el tiempo oportuno, y el tiempo que se habla aquí en el libro de Efesios, capítulo 16, es el tiempo Kairos, el tiempo oportuno. Pero para llegar a ese tiempo, usted tiene que pasar el tiempo Cronos. Y la idea es cómo usted se prepara para llegar a ese tiempo. Hermanos, muchas oportunidades las hemos perdido en la vida porque no hemos aprovechado el tiempo, lo hemos malgastado. Hermanos, sí es tan fácil malgastar el tiempo. Es tan fácil malgastar el tiempo. Entonces, cuando llegue la oportunidad, usted no está preparado. Usted no está preparado porque llega la oportunidad, y entonces como usted no usó sus minutos, sus horas y sus segundos adecuadamente, cuando le llegue la oportunidad del tiempo Kairos, entonces usted no sabe qué hacer. Y muchas personas han perdido oportunidades por eso. En el libro de Eclesiastés nos habla de dos tipos de tiempo. Si lo abren en su Biblia, en el libro de Eclesiastés, le voy a explicar eso. Eclesiastés capítulo 3. Y hay un detalle bien interesante de este pasaje bíblico. El capítulo 3, versículo 1 comienza: todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Voy a detenerme aquí, pero yo quiero que noten algo interesante en este pasaje bíblico. El primer tiempo, la primera palabra que se usa en tiempo en el versículo 1 es: todo tiene su tiempo. Y este tiempo no es el Kairos, sino es el Cronos. En otras palabras, el tiempo normal. Entonces comienza, todo tiene su tiempo. En otras palabras, todo tiene hora, todo tiene minuto, tiene segundo. Pero después, todos los demás tiempos, del versículo 2 en adelante, se escribe en griego como Kairos. Y también en el hebreo los dos tiempos un poco diferentes. Aunque nosotros tenemos los mismos tiempos, pero la misma palabra para tiempo. Pero en el griego entonces nos habla de un tiempo oportuno. O sea que tenemos oportunidad en la vida para nacer y no vamos, hermanos, usted no sabe cuándo va a nacer, pero usted nace. Llega el tiempo, tiene que nacer. Pero también llega el tiempo, mis hermanos, cuando usted tiene que morir. Y no importa lo que usted haga, llega ese tiempo Kairos y usted va a morir. Y cuando usted nace, cuando el niño o la niña, el bebé va a salir del vientre de su madre, mis hermanos, va a salir, él no espera, sale, básicamente. Entonces llega ese tiempo que es el Kairos y sale. Pero mientras tanto, las horas, los minutos, los meses, los días van pasando y usted no sabe exactamente cuándo va a nacer o cuándo va a morir. Entonces usted ve la diferencia. Entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo es que tenemos que saber aprovechar el tiempo, pero cuando aprovechamos el tiempo, entonces hacemos decisiones
sabias con sabiduría. Cuando llega la oportunidad, nos llega el tiempo Cairo, que es el tiempo de oportunidad, entonces sabemos lo que vamos a hacer, mis hermanos. Esa es la primera parte de andar en sabiduría, aprovechar el tiempo. En otras palabras, cuando nos llegue la oportunidad, saber hacer lo que tenemos que hacer, porque hemos pasado el tiempo cronos haciendo lo correcto. Eso es bien, bien importante. Hermanos, si yo digo esto porque hemos perdido muchas oportunidades de conocer al Señor más, porque hemos, en otras palabras, malgastado el tiempo que Dios nos ha dado. Como iglesia también, mis hermanos, hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Cuando Dios nos da la oportunidad, como no aprovechamos bien el tiempo, Kairos, cuando Dios nos da la oportunidad, entonces la perdemos. Entonces andar con sabiduría comienza con eso. Aprovechen el tiempo. Aprovechemos el tiempo. La segunda cosa de la sabiduría es conocer la voluntad de Dios. El versículo nos dice, conociendo cuál sea la voluntad del Señor. Y esa es una pregunta que nosotros los cristianos nos hacemos con mucha frecuencia. Señor, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Es que tú quieres que yo esté aquí o que yo esté allá? Señor, ¿cómo yo conozco tu voluntad? ¿Cómo yo sé que tú quieres que yo esté en esta iglesia? ¿Cómo tú sabes que yo esté en este trabajo? ¿Cómo, Señor, yo sé que debo casarme o no casarme? ¿Cómo yo sé cuál es tu voluntad con respecto a diferentes cosas en la vida? Pues yo le quiero dar 4 cosas sobre conocer la voluntad del Señor. Porque aquí nos dice Pablo que tenemos que conocer, parte de andar en sabiduría, es conocer la voluntad del Señor. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Nosotros comenzamos para conocer la voluntad del Señor es viviendo en comunión. El Salmo 25 es un salmo especial que siempre me gusta, y el versículo 14 del Salmo 25 es esencial para yo conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Y se lo voy a leer. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese versículo es tan importante porque cuando usted tiene muchas preguntas sobre cuál es la voluntad del Señor, la primera cosa que usted tiene que hacer es preguntarse a sí mismo, ¿estoy en comunión con Dios? ¿Estoy yo en comunión con Dios? Así que la comunión íntima, que nos dice, de Jehová, esa comunión que tenemos con el Señor, entonces cuando usted está cerca del Señor, Él le va a hacer conocer cuál es la voluntad para su vida. No espere, mi hermano, mi hermana, que usted va a conocer la voluntad del Señor si usted está lejos de Dios. Es difícil. Pero cuando usted está en comunión con el Señor, nos dice que Él va a hacer conocer su voluntad. Usted solamente ore y busque del Señor. Y hay decisiones que usted tiene que hacer en la vida. Lo primero es, ¿estoy en comunión con Dios? Porque la comunión íntima con Dios, entonces, me ayuda a conocer la voluntad, el pacto que Él quiere hacer conmigo. La segunda cosa sobre conocer la voluntad del Señor es la santificación. En el libro de Primera de Tesalonicenses, si usted va conmigo hasta ese libro, nos habla de lo que es conocer la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Simplemente dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que si yo quiero conocer la voluntad del Señor, lo que me dice, tengo que estar en santificación, tengo que apartarme de la corrupción, tengo que apartarme del pecado. Entonces, lo que Dios quiere principalmente para mí es que yo ande en santificación, en otras palabras, apartado del mal, consagrado a Dios. Esa es la segunda cosa de conocer la voluntad del Señor. Otra cosa es la tercera cosa sobre la voluntad de Dios. Y usted se pregunta, bueno, pero Señor, ¿cómo yo sé
que esto es tu voluntad. En el libro de Filipenses nos dice que tienes que tener paz. Hermanos, hay decisiones tan difíciles que tú no sabes qué hacer. Y si usted no tiene esa paz de Dios, mire, olvídese, no se meta, no haga decisiones sin tener la paz del Señor, porque la voluntad de Dios es que usted tenga paz. Libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 7, que nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que para conocer la voluntad del Señor, debe haber en su vida esa paz que solamente Dios da cuando nos dedicamos a Él, como nos dice el versículo anterior, en toda oración y ruego. Entonces, cuando hay paz, usted sabe que está en la voluntad del Señor. Paz. La paz de Dios que cantábamos nosotros en el himno, sea la paz. Debe haber esa paz en medio de la tormenta. Dios la hará cuando Él está con nosotros, mi hermano. Tenemos que hacer una gran decisión, pero tenemos la paz del Señor. Así que es paz, santificación, comunión y finalmente, y vamos a hablar un poco más de esta cuarta cosa, es dar gracias al Señor por todo. O sea que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros, cada vez que uno se levanta, es de dar gracias a Dios por todo. Y eso se encuentra en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Dad gracias, nos dice el versículo 18, en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Cuando nos va mal, Señor, gracias. Cuando nos va bien, gracias, Señor. Porque todo lo que pase, tú estás en control y tengo que darte gracias al Señor. Es tu voluntad. El cristiano que está en esa comunión con el Señor, el cristiano que vive en santificación y siente esa paz de Dios, entonces va a dar gracias a Dios en todo lo que le pasa. No tan solo en lo bueno, no solo en todas las cosas placenteras, pero en todo, en cada momento, en todo tiempo. ¿Ok? Andando en sabiduría es conocer la voluntad del Señor, pero también andar en sabiduría. Andar en sabiduría significa llenarse del Espíritu Santo. Y llenarse del Espíritu Santo. Y esto es bien importante para nuestras vidas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? El versículo 18 nos habla de eso. Nos dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes se den cuenta en el contraste que hay entre llenarse con vino y el llenarse del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 20 nos habla de eso. Yo lo voy a leer este versículo porque versículo 1, el vino, de Proverbios capítulo 20, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. En otras palabras, somos torpes cuando dejamos que el vino nos controle. Somos torpes, somos necios cuando dejamos, aquí nos dice que la sidra nos domine. Y cuando está hablando de llenarse, está hablando de embriagarse. Cuando usted se embriaga, usted pierde el control de todo. Cuando usted se llena de algo que es nocivo para su organismo, entonces controla su vida y lo destruye. Y usted se convierte en un torpe. Y yo conocí a algunas personas que se embriagaron tanto que no se dieron cuenta al otro día lo que estaban haciendo. Y después decían, bueno, pero yo hice eso. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad allá en Michigan, tenía un compañero de cuarto y este muchacho, un muchacho muy talentoso, él
tocaba la guitarra, él cantaba, pero tenía un problema. Era como un demonio que él tenía antes de convertirse, le gustaba tomar mucho. Entonces, un día, mis hermanos y hermanas, este muchacho fue a una de esas tiendas y escondida a todos compró alcohol. Pues mire, estamos nosotros en un instituto bíblico y este muchacho se volvió como loco, mis hermanos, totalmente loco. De hecho, tuvieron que llamar a la policía para poder controlarlo y nadie pensaba de eso. Pero lo que se vio es que se vio como un torpe, como un necio, porque se dejó controlar del alcohol, del vino. Entonces aquí él se llenó totalmente del vino. Entonces, mis hermanos, en nuestras vidas, tal vez nosotros muchos no tenemos problemas con el vino, el alcohol, pero hay otros problemas grandes que tenemos. Quizás su corazón se llena de lascivia, su corazón se llena de envidia y a veces usted se embriaga con la envidia. A veces usted se embriaga, usted se pone fuera del control a veces con el chisme, con la avaricia. Todas esas cosas embriagan y nos quitan del control que tenemos, mis hermanos. Yo siempre les hablo de cómo el internet puede llenar nuestras vidas y embriagarnos de tal manera que usted pierde el control. Usted sabe, mis hermanos, que mucha gente, muchos de los jóvenes y también muchos de los adultos pasan todo el día embriagados con el internet. Muchos hacen juegos, mis hermanos, ni tan siquiera duermen jugando. Se llenan completamente de ese vino. Entonces, cuando eso pasa, cuando nuestra vida se llena de eso, entonces nuestro corazón va a hablar de eso, mis hermanos. Fíjense en lo que nos dice el libro de Lucas, el versículo 5, versículo 45, que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que nosotros nos llenamos, de eso vamos a hablar. Pero Pablo nos dice que para andar en sabiduría tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Que cada día tenemos que buscar del Espíritu Santo, porque nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 y 1 Corintios 6, 19 y 20. Nuestro cuerpo debe ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos andando en sabiduría. Si usted se da cuenta, mis hermanos, nosotros ponemos en práctica todo el conocimiento cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el Espíritu Santo nos llena. Ese himno tan bonito que cantamos, lléname de tu presencia, Espíritu de Dios, lléname de tu poder. Eso es andar en sabiduría, estar lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice Pablo, no se embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, entonces usted anda en sabiduría. Oh, mis hermanos, cuánto uno le pide al Señor que cada día su Espíritu llene nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu llena nuestras vidas, hay una paz, mis hermanos, que uno no puede comprender. Seguimos, y ahora esta parte, cuando usted se llena con el Espíritu Santo, entonces como resultado usted va a hacer varias cosas importantes en su vida. Usted va primeramente a hablar con sus hermanos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esa es la otra parte. Usted va a hablar, usted va a cantar y usted va a alabar a Dios. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hermanos, cuando usted está con el Espíritu Santo, su corazón se llena de alegría, se llena de gozo. Y lo que usted va a hablar entonces son esos himnos, son esos cánticos espirituales. Hermanos, usted ve
que ya usted no quiere hablar de todas las políticas, de todas las cosas. No, usted quiere hablar de esa llenura del Espíritu Santo, usted quiere hablar de himnos, usted quiere hablar de cánticos espirituales. Hermanos, es tan hermoso cuando usted puede cantar, cuando usted puede alabar al Señor, cuando usted puede hablar de las cosas de Dios. En el Salmo que estábamos leyendo, en el Salmo 100, que es un salmo bien corto, el Salmo 100 lo estábamos estudiando en el tiempo de oración, y decimos que hay 7 cosas, 7 mandamientos, que eso nos ayuda a nosotros a alabar a Dios y a engrandecer su nombre. En el Salmo 7 tenemos primeramente que cantar alegres al Señor, tenemos que servir al Señor, tenemos que venir en su presencia con regocijo, tenemos que reconocer que Dios es Jehová, que lo hizo todo. Tenemos que entrar con acción de gracias y tenemos que alabarle y bendecir su nombre. Todos esos mandamientos nos lo dan a nosotros, y cada vez que usted está haciendo esas cosas, esos 7 mandamientos del Salmo 100, lo que usted está haciendo es andando en sabiduría a través de la llenura del Espíritu de Dios. Hermanos, cuando su espíritu está lleno del Espíritu de Dios, entonces usted tiene un gozo. Usted habla de ese gozo de lo que Dios ha hecho. Ya no hay chisme en su vida, ya no hay palabras de amargura, no, usted va a cantar himnos especiales para Dios, espiritual, usted va a cantar salmos. Hermanos, esa es mi oración, que la iglesia pueda cada día llenarse de su espíritu para cantar, para hablar y para alabar al Señor. Finalmente, andar en sabiduría, y esta es la última parte del versículo 20, que es la última parte de andar en sabiduría. Y lo primero es que andar en sabiduría significa tan solo dar gracias a Dios por todo. Y nosotros ya habíamos hablado de esto al principio de hacer la voluntad del Señor, que nos dice 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo porque es la voluntad del Señor. Y yo repito esto porque hay que darle gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Y eso es lo que termina Pablo con este andar en sabiduría. Para andar en sabiduría tienes que dar gracias a Dios por todo. Entonces, porque cuando eso pasa, mis hermanos, nos quita la ansiedad y el afán de la vida. Filipenses 4:6 nos dice eso. Y lo voy a leer esto una vez más en Filipenses 4:6. Porque la voluntad de Dios es que andemos. Queremos gracias en Dios en todo, pero entonces, cada vez que usted da gracias al Señor, algo pasa. Fíjese lo que dice el libro de Filipenses. Cada vez que usted da gracias al Señor en toda su situación, entonces se le quita el afán, se le quita la ansiedad. Y le voy a leer una vez más este pasaje bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire cómo es. Usted está orando, usted tiene un montón de problemas, pero usted dice, bueno, yo voy a orar agradeciendo al Señor en todo. En todo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Cuando uno da gracias al Señor, uno reconoce que Él es Dios, que Él está en control. Esa es la última parte de lo importante de dar gracias al Señor. Uno reconoce la soberanía de Dios. Yo le leí el Salmo 100, reconocer que Él hizo todo. Reconocer que Él es el creador. Hermanos, estas 5 pautas para andar con Dios, yo quiero que nosotros las pongamos en práctica en nuestras vidas. Nosotros, lamentablemente, andamos como estúpidos, como necios. ¿Sabe por qué? Porque, primeramente, no aprovechamos el tiempo, lo malgastamos.
Segundo, no conocemos cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted no sabe cuál es la voluntad del Señor para su vida, usted anda sin rumbo, sin dirección. Pero cuando usted lo sabe, entonces usted comienza a andar en un camino recto. Hermanos, cuando uno conoce la voluntad del Señor, uno comienza a tener más visión en la vida. Que me dice, conociendo la voluntad del Señor, conociendo la voluntad del Señor. Y yo les dije ya cuál era la voluntad del Señor, ¿verdad? Que dar gracias en todo, de tener esa paz. Hermanos, y yo de estar en comunión con Él, y hermanos, Dios quiere que andemos en sabiduría. Pero Él quiere que nos llenemos del Espíritu Santo. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, entonces vamos a andar nosotros, vamos a hablar, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Y finalmente vamos a dar gracias a Dios por todo. Hermanos y hermanas, yo quiero que nosotros examinemos nuestras vidas y nos preguntemos, ¿estoy andando en sabiduría? ¿Son mis pasos sabios lo que yo estoy haciendo en estos momentos? Y recuerden lo que le dije, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Hermanos, vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a pedir al Señor que nos ayude a andar en sabiduría. Porque, mi hermano, cuando andamos con Dios, como estaba cantando el himno que escogió, obedecer con fe y obedecer al Señor, eso es lo que nos hace felices cuando andamos en sabiduría. Que nos ayude Dios. Recuerden, mis hermanos, estas tres cosas: de andar con Cristo, andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Que nos ayude a Dios a andar con Él. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Tú eres tan bueno y te queremos pedir que nos perdones porque en muchas ocasiones no hemos andado en sabiduría, hemos andado como necios, Padre Santo, perdónanos. Pero ahora, Padre mío, yo te pido que nos ayudes a andar en sabiduría, la sabiduría divina, Padre Santo. Señor, que no nos embriaguemos con vino o todas esas cosas, Padre mío, pero que nos embriaguemos con tu Santo Espíritu. Señor, en tus manos ponemos tu iglesia. Ayúdanos a andar en amor. Ayúdanos a andar, Padre mío, en luz. Y ayúdanos a andar en sabiduría. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.